Que Dios nos ayude a todos. Amén, amén. Ok, muy buenos días, señoras. Hoy martes 11 de Adar 1, el 20 de febrero, 2024, la clase de hoy dedicada en memoria de Batia, Bat Moshe Aharón y Reina Bat Clara, que es el mérito del estudio de Torah de hoy, que la Neshama tengan aliyah, que la Neshamot tengan aliyah en Gan Eden. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la estudiante más pequeña, Está bien. ahí sentada en el stroller. para la refugia de Rabino Yoshua Ben Zaken. Rabbi Yoshua Sultana. Ben Sultana, que Kadosh Baruj Hu le dé refuah shelema, junto con Rabbi Yaakov Hillel, Rabbi Yaakov Hillel Ben Gladys Hatun, dentro de los Jolim del pueblo de Israel. Maoz Ben Barda Dvora. Maoz Ben Barda Devorah, también que tengas noticias buenas, todos los heridos y secuestrados en Eretz Israel, que Be'ezrat Hashem tengamos todas noticias buenas. Amén. Ok, hoy vamos a intentar de acabar el capítulo 108, creo, aquí no tenía la hoja marcada de la última clase, el Pasuk 13 y 14, son Pesukim que verdaderamente se puede decir que los estamos viviendo con la situación en Eretz Israel. Ayer nos enteramos lamentablemente que el presidente de Brasil hizo unas declaraciones no muy adecuadas para el pueblo de Israel y esperamos que haga teshuvah, porque obviamente la forma que habló, y le pido perdón a los brasileros que van a oír la clase más tarde, los que están viéndolo en vivo, porque sí sabemos que hay gente de San Pablo que sintoniza a esta clase, que es obviamente muy triste que se han dicho semejantes comentarios, cosas que no son nuevas. En Venezuela me acuerdo cuando también se habló sobre Israel, contra Israel, y tristemente en Europa es parte del vocabulario diario, pero Be'ezrat Hashem tenemos fe que todo esto va a cambiar. Por eso dice aquí el pasuk número 13, Habalanu Ezrat Misar Beshav Teshuat Adam. Préstanos a nosotros ayuda contra el opresor. Beshav, inútil es la salvación del hombre. Be'Elohim Naaseh Hail. Por medio de Dios obraremos con gallardía. Behu y abusareno. Y Él pisoteará a nuestros opresores. Son dos pesukim cortos, directos, sin anestesia, pero vamos a ver lo que explica aquí el Me'am Lo'ez. Dice el Me'am Lo'ez así, dice que obviamente la historia del pueblo de Israel es una historia de milagros. Lo vamos a decir con el favor de Dios en 8 semanas aproximadamente es la fiesta de Pesaj. Y en esa noche de Pesaj vamos a decir un dicho muy profundo y popular de la Haggadah que dice Shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Dice que en cada generación y generación se paran enemigos contra nosotros para destruirnos. Be'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Y Hashem nos salva de las manos de los opresores. De aquí a un mes y unos días más, este año Purim cae Mosae Shabbat. ¿Okay? Hoy estamos el 11 de Adar 1, el 15 de Adar es 14 y 15 de Adar es Purim. Un mes y 4 días en la fiesta de Purim. Y en la noche de Purim, como dije, que va a ser este año Mosae Shabbat y domingo a la mañana que leemos la Megilá también dice, ¿qué quiso hacer Hamán? Leashmid, laharog, ulabed et kol Yehudim. Básicamente, aniquilar, exterminar, hacer desaparecer del mapa todo el pueblo de Israel, a Anashim, Nashim, Betav, hombres, mujeres y niños en un día. Él se puede decir que es el enemigo que tuvo
la osadía de activar semejante amenaza. Porque toda la meta de él, ¿cuál era? Que en un día hacer desaparecer al todo pueblo de Israel. Baruch Hashem, él falló, como todos los demás seguidores que él tuvo. Cada seguidor, o cada vez que en las generaciones del pueblo de Israel se levantan enemigos, tenemos que entender que el maestro de ellos fue Hamán, fue Paró, fue Nebuchadnezzar, fue Sisra, fue Sanherib. Fueron todos estos líderes mundiales, Nebuchadnezzar también, los griegos, los romanos, etc. Y aquí dice así, dice que primero que tenemos que entender que si Akadosh Baruj Hu no nos ayuda, ¿quién se va a salvar? Rashi dice, Le'inyan yemot Mashiach, conectado a la llegada del Mashiach. ¿Cómo el pueblo de Israel va a poder sobrevivir generación tras generación cuando la mano de Esav quiere meterse en todos los lugares que el pueblo de Israel vive? Y capaz que eso hace muchos años no podíamos entenderlo, porque la tecnología era diferente. En la época del Holocausto, ¿ok? Hace 70 años y un poquito más, ¿ok? El mundo no tenía mucha noción de lo que estaba pasando. Sí, capaz que había un poquito de conocimiento, pero no conocimiento como hay hoy, que cualquier cosita uno abre el WhatsApp y ve el video en vivo, como los soldados entran, como los soldados son atacados, como los Hamas secuestraron a la gente ese día famoso del octubre 7, lamentablemente. O sea, hoy no podemos decir, no sé lo que está pasando, es imposible. Hoy el mundo tiene conocimiento. Sí, estoy de acuerdo que nos están bombardeando con tanta información triste que ya están diciendo los Jajamim que para proteger el estado mental y emocional de no ver todo lo que se puede ver, porque hay ciertas cosas que afectan la mente y afectan el alma. Este domingo, no sé si lo pudieron oír la clase, pero tuvimos a unos representantes de Zaka. Zaka es la organización en Israel que cuando Dios libre hay cualquier tipo de ataque, tragedia, acto terrorismo y hay casualties dentro del pueblo de Israel, ellos son los que tienen que ir ahí bajo protección militar obviamente y juntar los cuerpos, juntar lo que sobra de los cuerpos, juntar todo, o sea, para verlo. Chequé en la clase del domingo, capaz que la voy a colocar en el chat de esta clase, que hay un video, pero no hay problema de ver ese video, porque está siendo cuidadoso el video, están contando lo que están pasando, y por más que todos los voluntarios de esta organización tienen una piel muy gruesa, porque hay algunos que están trabajando en eso ya hace 30 años, no 2 días. No estamos hablando que uno trabaja en un negocio o mismo en un hospital. Estamos hablando en el último, peor caso humano y mental que uno puede ver. Y con todo eso ellos siguen adelante. Obviamente tienen tratamientos de terapia, tienen momentos que tienen que decirle a los voluntarios, búsquense otro lugar, no trabajen cerca de vuestra casa. O sea, hay todos protocolos médicos y espirituales que utilizan para salir adelante. Imagínense una persona, nos estaba contando uno de los directores que estaba aquí con nosotros, que hay veces que tienen que pasar horas y horas y horas dentro de una casa que pasó en octubre 7, porque parte del trabajo que ellos hacen es no solamente juntar los cuerpos, pero también tienen que juntar la sangre. Dios libre,
que está salpicada por todos lados. Y dice que estuvieron 18 horas Wow. en una casa, y no pregunten cuántos voluntarios tenían que trabajar juntos. Y no se ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un pasuk que dice, Ki hadam hua nafesh, la sangre es parte del alma de la persona. Entonces, mismo aquí, si Dios libre, alguien fallece en un hospital, o Dios libre en un accidente, ¿sabe cuál es el protocolo de la Hebra Katishá? Que la sábana que tiene sangre también hay que juntarla, hay que sacarla del hospital y se la entierra con el cuerpo. O sea, por más que no hay una obligación alágica, y les pido perdón si hoy está la clase un poquito colorida, en vez de pero es bueno entender lo que está pasando. Y es bueno saber dónde estamos viviendo, y es bueno saber que hay gente en Israel que no está viviendo y están vivos. Están vivos físicamente, pero emocionalmente no están muy vivos, como pasó aquí el Shabbat. No sé quién estuvo aquí el Shabbat de tarde, que vino una muchacha que estuvo aquí, que sobrevivió el 7 de octubre. No la vi, obviamente, porque era una clase para mujeres solamente, pero de acuerdo a lo que entendí, la visión de esta joven es una visión nublada, no es una visión normal como uno puede tener vida y color en los ojos, en la cara. ¿Por qué? Porque la gente que pasó por este trauma, obviamente, les afecta. Ahora, ¿cómo se puede salir de esta situación? Dice aquí el Meam Loez, dice que este pasuk y estos pesukim que estamos hablando se aplican en los momentos antes de la llegada del Mashiach. Dice que Esav, que es nuestro enemigo, Esav no tiene un nombre de una nación. Esav es un enemigo del pueblo de Israel. Yo personalmente estoy dispuesto a decir que hoy Esav es un concepto. Es un concepto llamado antisemitismo, llamado terrorismo, como lo quieran llamar. ¿Qué nación es o no es? Es difícil contestar eso. Hoy no sé si se puede decir que hay un país o un continente que no hay un tipo de antisemitismo. Mismo en Estados Unidos hoy, ya estamos solamente en el 20 de febrero y ya se pasó todo lo que pasó en el 23. Imagínense. ¿Cuál es la solución? Aló Elohim Zelahtanu. Dice primero, primero que dice que la persona tiene que hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu. Dice, aparte de todo lo que uno hace, uno lee Tehillim, uno da Sedaká, uno dice Berajot, todo muy lindo, pero dedicar un momento de la tefilá para que Kadosh Baruj Hu reactive la misericordia. Cuando hacemos la Petijata Ejal, cuando abrimos el Aron HaKodesh en Shabbat, las que están aquí en Shabbat, hacemos una plegaria específica. ¿Saben lo que dice una de las plegarias? Le pedimos a Kadosh Baruj Hu, levántate de tu trono de justicia y siéntate en el trono de la misericordia. Ahora, ¿qué significa? ¿Que hay dos tronos en el cielo? Sí. En la Selijot, como decimos, que el Melech Yoshev al Kisei Rahamim, que Dios se sienta en el trono de la misericordia, de la compasión. Quiere decir que hay dos tronos. Hay un trono que se llama el trono de la justicia. Hay otro trono que se llama el trono de la misericordia y compasión. Ahora, ¿cómo podemos causar que Hashem cambie de asiento? Imagínate, usted está sentada en el avión, tiene su boarding pass y ahora alguien le dice, ¿se puede cambiar? Muchas veces se puede cambiar, pero hay muchas veces que la gente dice, no, yo tengo el aisle seat, estoy cómodo, no me quiero mover, etc. Pero el Zohar HaKadosh dice que hay una fórmula que a Kadosh Baruj Hu, Kaviahol, se lo puede ser levantado del trono de la justicia
y que se mueva al trono de la piedad y compasión. ¿Sabe cómo se hace? Con el sonido del shofar. Así lo dice el Zohar HaKadosh. Hay un pasuk que dice, Alá Elohim bitru'a, Adonai bekol shofar. Dice, Alá Elohim, Dios subió con la teruá, el sonido del shofar. Amonai bekol shofar, con el sonido del shofar. Ahora, este versículo, dice el Zohar HaKadosh, varias cosas. Primero, dice el Zohar, que el nombre divino de Hashem, al principio del pasuk, ¿cómo lo llamamos? Elohim. El nombre de Elohim es el nombre de la justicia. Cuando hay juicio, el nombre de Hashem es Elohim. Valor numérico 86, que fueron los 86 años de esclavitud en Egipto. Hashem bekol shofar. Pero cuando el sonido del shofar sale, Elohim se convierte en Hashem. ¿Qué es Hashem? La misericordia. El Zohar HaKadosh dice, con el sonido del shofar, y obviamente estoy utilizando palabras humanas para entender que Hashem, que tiene un vacuum que lo levanta como una aspiradora, dice el Zohar HaKadosh, que el sonido que sale del shofar causa una elevación espiritual. Y Hashem se transiciona de la justicia a la misericordia. Por eso tenemos 2 días de Rosh Hashanah. Porque si habría que tener un día solo de Rosh Hashanah, el día de Rosh Hashanah nos recuerda a Isaac, el shofar, la Akedat Isaac. ¿Qué representa Isaac? La justicia. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 2 días de Rosh Hashanah. Uno conectado a Abraham, uno conectado a Isaac. Y ahí se combina la justicia con la misericordia. Por nuestro beneficio, la mayoría es misericordia y hay veces un porcentaje de justicia, como estamos viendo en nuestros ojos, con nuestros ojos en nuestros días. Por eso dice aquí el Me'am Lo'ez en el próximo pasuk, dediquen su corazón a hacer tefilá HaKadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Abalanu Ezrat Misar. Dice, para que nos salve y nos proteja del enemigo que causa sufrimiento al pueblo de Israel. Abalanu Ezrat Misar, Beshav Teshuat Adam. Dice, es inútil la salvación del hombre. Son palabras fuertes. ¿Qué significa cuando el pasuk dice que es inútil la salvación del hombre? Dice que, que lo peor que podemos nosotros hacer como Yehudim es nos apoyamos sobre un ser humano. ¿Me explico? Y hay mucha gente que hace eso. Ah, no, el ejército nos va a salvar. El Mossad nos va a salvar. El Shin Bet nos va a salvar. Si ellos nos van a salvar, ¿cómo no sabían lo que estaba pasando el 7 de octubre? ¿Y cómo no hubo ningún tipo de presencia o acción policial o militar hasta 3-4 horas después que empezaron los ataques? Y no estoy exagerando. Fíjense en los archivos, en las noticias. Empezó a la madrugada. ¿Sí? Y recién 10:30, 11 empezó a haber una reacción. La gente, por eso dice David Amelech, no me apoyo en nadie. Ani eno mevakesh ella mimcha. Dice David, yo solo me apoyo en tu esencia. Sheata bichbotcha tie ozrenu. Que tú, en tu esencia, en tu honor, es el que nos salva. Porque dice Yeshua Haba'a, son palabras muy profundas, pero dice así, las salvaciones que son hechas por seres humanos no tienen efectos de larga vida. Son límites. Al que por eso dice Jacob vino, cuando bendice a sus hijos,
Dice, Lishuateja kiviti Hashem. A tu salvación tengo esperanza con Dios. Y dice así una cosa profunda, pero interesante. Dice, de los problemas en sí sale la salvación. Siempre la salvación está conectada al problema. Y aquí dice, Shemeatzara atzma, de la misma dificultad, Dios trae la salvación. Y el Midrash dice que la salvación divina tiene efectos eternos. Por eso acaba este versículo, dice con el tema de Bitajón, que Hashem nos ayuda a tener la fuerza contra nuestro enemigo y no por el esfuerzo físico que nosotros invertimos. Ahora pregunta el Meam Loez, ¿cuál es el mejor esfuerzo que se puede hacer para tirar abajo al enemigo? ¿Sabe lo que dice? Buena pregunta. Estudiar Torah. Perdón, pensé que lo hagan. Es verdad. El estudio de la Torah. Como dice nuestro Jajamim, que el concepto de David Amelech Increíble. salió para adelante y dice, y si la persona hay veces que piensa que su esfuerzo es lo que consiguió, Hashem le manda unos recordatorios para que se dé cuenta que la persona no es la salvación o la solución. Ahora, vamos a clarificar. Pero eso está Eso no significa que Hashem no manda emisarios para salvar. Como dijo el Baal Shem Tov, que a Kadosh Baruj Hu manda a veces una persona que viva cierta cantidad de años en el mundo físico con una meta, ayudar a otro Yehudí. Y esa persona fue designada por Akadosh Baruj Hu. Por eso, aquí dice que mismo en la Gemara pregunta si la persona fue honesta, cómo se conducía en los negocios. La Gemara pregunta, Nasata benatata beemuná, o sea, ¿comerciaste bien con fe? Esa es una explicación, honestidad en los negocios. Otra explicación es si comercializaste bien tu emuná. ¿Qué quiere decir? Si creciste en tu emuná. ¿Por qué? Hay muchos niveles de emuná. Un nivel es la emuná que los padres inyectan en el alma de nuestros hijos. Después hay otra emuná, la emuná que la persona mismo desenvuelve a través de su vida. Uno crece, uno estudia más Torah, uno aprende. Hoy el tema de emuná no es un tema extraño para el pueblo de Israel. Hoy todo el mundo habla de emuná. Hay libros de emuná, hay clases de emuná. La palabra emuná se convirtió en un vocabulario. ¿Sabe? Aquí trae el Jobat Levavot y dice, si uno es honesto en los negocios, tiene emuná. Pero si uno no tiene emuná, no es honesto en los negocios. Porque ¿qué lleva a una persona a no ser honesto? La falta de emuná. Si uno tiene fe que va a hacer las cosas bien y que Hashem bendice a la persona, entonces ¿por qué tiene que resort, como se dice en inglés, hacer cosas prohibitivas para conseguir ciertas metas? Por eso, en nuestra Torah hay dos pesukim pegados, uno detrás del otro. Un pasuk dice, no digas en tu corazón, Kohi be'osem yadi, mi fuerza, mi capacidad, mi inteligencia, mi aptitud, y si yo no lo hago, no sale. La Torah te dice, no digas eso. ¿Qué dicen? ¿Qué uno tiene que decir? El próximo pasuk dice, Bezaharta et Hashem Elokeja. Recuérdate que Dios es el que te da la fuerza para conseguir tus metas en tu vida. Y estas son una de las 10 cosas
que la persona nunca se puede olvidar. Hay ciertas cosas que uno tiene que recordarse constantemente. Por ejemplo, el día de Shabbat, cómo Hashem nos mantuvo con el man en el desierto, lo que pasó con Miriam, que habló de Moshe y de la esposa, cómo Amalek intentó atacarnos, cómo Bilaam intentó destruirnos. Pero una de las 10 o 6, depende del sidur que uno usa, es: recuérdate que Hashem te da la fuerza para conseguir las metas de tu vida. Y eso es lo que pasa hoy. Si nos vamos a seguir pensando que el gobierno nos va a salvar, que el ejército nos va a salvar, que las Naciones Unidas nos va a salvar, que Estados Unidos nos va a salvar, perdimos el partido, como se dice en Sudamérica. Obviamente, vamos a clarificar, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un ishtadlut. Pero aquí lo dice muy claramente, dice: el estudio de la Torah y la plegaria para Kadosh Baruj Hu es lo que causa que la justicia, porque vamos a ser claros, señoras y señores, cada vez que abrimos las noticias y vemos que hay soldados muertos, que hay ataques terroristas, como han habido, tristemente, hasta el viernes, creo que había uno, o más, quién sabe, mejor ni preguntar, ojalá que nunca pasen. Pero ¿qué significa un ataque terrorista? Tenemos los soldados, ¿cómo se infiltran hasta dentro de Israel? ¿Cómo? Si hay bloqueo, ¿cómo pasaron? ¿Cómo pasaron? No estamos hablando la frontera de México a Estados Unidos, que hay apertura total, que están abiertas, y los de México no lo toman personal. Pero eso es lo que está pasando. Pero ahí, cuando hay tanto bloqueo, Egipto no quiere a los de Gaza, Israel tampoco, las demás naciones árabes, que son más de 20, ninguno los quiere. Y con todo eso, ¿cómo se filtran? ¿Cómo se meten? Los túneles que todavía no. Los famosos túneles. ¿Cómo construyeron esos túneles? Una vez ve los videitos que mandan tenían mansiones debajo de los túneles. Ayer no sé cuántos millones de shekalim en paquetes nuevos, 10 millones de shekalim. ¿Cómo llegó esa plata? ¿Por qué aduana? Si uno pasa más de $10,000, suena la alarma. Sí. ¿Ok? Sí. Obviamente hay cosas que están pasando que hoy el mundo se está dando cuenta. Pero nosotros, como Yehudim, tenemos que entender que Hashem habla. Hashem nos manda mensajes a través de lo que pasa. Obviamente hay mensajes personales, hay mensajes comunitarios, pero hay mensajes globales. Y en este momento Hashem está hablando muy fuerte. Cada vez que fallece un soldado, cada vez que Dios libre encuentran secuestrados, muertos, etc., Hashem está hablando. Pero cada vez que se previenen también actos terroristas, es un milagro. Y cada vez que liquidan los enemigos del pueblo de Israel, es otro milagro. Que estamos viendo parte milagro, parte justicia. Para sumarizar lo que dijo hoy David Amelech, incrementar en el estudio de la Torah, activar la emuná, no apoyarse en seres humanos, hacer el esfuerzo, es como el trabajo. Uno tiene que trabajar para que la parnasá le llegue a la persona. A menos una persona que llegó a cierta edad y no tiene que trabajar y recibe seguro social, etc., hay que trabajar. Pero trabajar no significa que una persona de repente lo único que va a hacer es trabajar 15 horas al día o 18 horas al día. ¿Por qué? Porque trabajar más no garantiza más plata. Hay que trabajar, hay que hacer tiempo para la persona, tiempo para la familia, tiempo para Dios, tiempo para el alma, tiempo para el cuerpo. Y ahí, cuando la persona tiene un paquete, como se puede decir, como dice Meam Loez en el tema del trabajo, dice: hazte un paquete. ¿Qué tiempo para estudio? ¿Qué tiempo para tefilá? ¿Qué tiempo para trabajar? ¿Qué tiempo para la familia? Y todos los detalles que vienen conectados al mundo de los negocios, que en parte se puede aplicar también
para Israel. El pasuk dice en el Naví Zeharia, lo behail velo bekoach kim beruhi amar Hashem Sebakot. Dice el Naví, dice, las batallas del pueblo de Israel no se ganan por armas ni por esfuerzo físico, sino por la presencia divina de Akadosh Baruj Hu. Es un pasuk. ¿Qué significa? Lo behail velo bekoach. Ni armamentos ni fuerza. Usted me puede preguntar, pero es que no hay que hacer nada. No, la Torah te dice, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. 100%. Hubo una sheelá, no sé si contárselas a ustedes o no. Ya ahora le toca, David. Ahora le toca. Claro. No sé. Ya lo empezó. Es muy fuerte. Termine. Es muy fuerte. Wow. La pregunta es muy fuerte. Mejor no. Y si la voy a decir sin grabar. Para que la gente que oiga no se asuste. Pero por otro lado, tampoco es bueno dejarlos con... Exacto, en suspenso hasta la semana que viene, como las películas. To be continued. No nos gusta eso. A mí tampoco. Bravo. A mí no me gusta. Esta es una pregunta triste. Les tengo que dar las palabras terapéuticas al principio para que se preparen mentalmente. Esta es una pregunta que pasó ahora en Israel después del 7 de octubre. Y obviamente, quiero que sepan que salieron miles de preguntas halágicas. Si la mujer se considera viuda o la mujer se considera casada con el marido, si el marido está vivo o no, Shivá, no Shivá, qué se hace, qué no se hace, Agunot, son todas preguntas muy, pero muy difíciles de contestar. Y Baruch Hashem, el pueblo de Israel, tiene grandes hajamim que son expertos en la materia. Pero un hajam que yo conozco recibió una pregunta, y les digo desde ya que es fuerte la pregunta. Imagínense que tengo temor de decirla en público. Así será después. Pero la voy a decir. Y obviamente es un tema muy, pero muy delicado en muchos aspectos. Así que yo no quiero que nadie deduzca lecciones prácticas para la vida cotidiana, especialmente en un tema que lo van a entender ahora. La pregunta fue así. Pregunta verdadera, no ficticia. Pregunta verdadera. Pregunta verdadera. Y conozco a quien recibió la pregunta, por eso sé los detalles íntimos de la pregunta. Una muchacha que fue secuestrada por Hamas y quedó embarazada. ¿Ustedes imaginan lo que significa? ¿Qué se hace con el bebé? Depende del tiempo del embarazo, de sacar. Al principio Sí. fue liberada, pero salió embarazada. ¿Qué se hace? No se le En pregunta a ese la caso, muchacha. en ese caso, la muchacha hizo la pregunta. Ella la hace. La muchacha contó lo que pasó, sin ir en todos los detalles. Fui secuestrada, me maltrataron como a muchas muchachas judías y quedó en estado. ¿Qué hace con el bebé? En ese caso, ¿saben lo que se le permitió? Perderlo. Se le permitió abortar por varios motivos. Número uno, era al principio del embarazo. Número uno. Número dos, fue un embarazo hecho por un crimen. Horrible. Número tres, el bebé creado por este embarazo ya nacería en el mundo Así es, con esa sangre. con una sangre Sí.
maldecida, Sí. Sí. mala, negativa. Mala, mala. Sí, de Y otros factores más Sí. un terrorista. Era se lo les mejor. permitió. Era lo mejor. Sí. Claro. Estamos casi todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, me alegro que así Era lo mejor. se sienten Sí. y no me siento alegre de acabar la clase con este tipo de tema, pero tenemos que entender que hay cosas Sí. que nosotros ni nos imaginamos Sí. qué es lo que está pasando Sí. verdaderamente en Israel y cuáles son los efectos que quedan. Colateral. La gente que salió viva, están vivos, pero no están vivos. No, claro. Están vivos físicamente, Muertos. pero emocionalmente están. Pero por eso decimos, cuando uno, Y aguantados por la fe. Dios libre, exacto, aguantados por la fe en Akadosh Baruj Hu, pero ¿sabe lo que dice el Naví? Una de las pesukim que se dicen cuando se hace el Yortzeit o la Shkavah, etc., decimos que Ish Asher Imotenahamenu Ken Anoji Anahemhem. Dice, así como la madre consuela al hijo, Hashem consuela al enlutado. Que sí, que los que pueden sacarlos, el que lo puede sacar para adelante es Akadosh Baruj Hu. Más nadie. Así como dijo el David al final de este capítulo, es nuestra plegaria, Be'ezat Hashem, que tengamos noticias buenas de Israel y que Hashem diga enough, suficiente en la dificultad y sufrimiento del pueblo de Israel y que tengamos el Zehut de la Geulah Shelema y Merav y Ameno. Amén. Amén. Sí. Cuando usted habló del fenómeno de Saf,